Bien, Marisol Pérez Tello, congresista de la República, una de las lideresas del PPC, con brillante desarrollo político en los últimos tiempos, a quien conocemos ya algún tiempo en el periodismo. Bienvenida, congresista, ¿cómo está? Encantada, Cuquín, feliz de verte y además augurándole a este relanzamiento muchos éxitos contigo a la cabeza. Muy contenta de verdad para mí y creo que para el país. Tener hombres como tú de prensa garantizan una prensa que va a informar y que va a procurar la formación de una opinión pública con todas las miradas del país, que eso es lo plural, importante. Plural y democrática. Así que de verdad que mis felicitaciones y tú sabes que siempre, aun cuando no es el espacio público la forma de hacerlo, en este caso lo hago porque todos los que te hemos seguido desde siempre conocemos tu calidad. Felicitaciones. Muchas gracias, congresista. Bien, la primera pregunta, porque es el tema que hoy día también más adelante lo vamos a debatir, es este proyecto del negacionismo congresista que se ha presentado y que ha generado algunas opiniones en contra, en el sentido de que se podría afectar eventualmente el derecho a la opinión. Una frase célebre de los romanos, ¿no? Cogitaciones no emo poenam patitur. El pensamiento es libre. Escapa a la acción material del hombre. Podrá ser criminal, pero no incriminado. Eso nos hacían aprender como un rosario en los primeros años de derecho, y seguro que Marisol lo sabe. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Debemos frenar todo intento de la subversión del terrorismo que ocasionó tanto daño por seguir con esa política genocida. Pero mucho cuidado que entrar a temas de libertad de expresión, de pensamiento, que no pueden ser perseguidos en una democracia. Creo que teniendo esos cuidados hay que ser firmes y no podemos ceder con quienes enlutaron tantos hogares en el Perú. Es un tema muy delicado, pero se ha manejado bien en muchos países que han requerido que su historia no se repita. Y es lo que nos pasa a nosotros, en Alemania, en España. Se han puesto los límites a este negacionismo con relación a recordar la Alemania nazi que mató judíos, gitanos y personas con discapacidad. Claro, todos conocemos la historia de los judíos porque ellos han podido continuarla. Muchos hemos olvidado que también se mataron gitanos y que también se mataron personas con discapacidad y además opositores políticos. En el Perú no podemos permitir que eso suceda. Y eso requiere una serie de esfuerzos. Por supuesto, sancionar con negacionismo que viene a representar o a reemplazar un poco la figura de la apología tiene sus riesgos. Creo que es un buen intento, creo que hay que trabajarlo, creo que su sola discusión va a permitir que el Perú sepa que aquí muchísima gente murió por la acción demente de terroristas. También es verdad que la verdad tiene que ser contada completa y que también tenemos que saber que hubieron violaciones a los derechos humanos que tampoco se pueden permitir, que muchos de los mecanismos que se utilizaron para perseguir ese terrorismo devastador contra el que todos tenemos que estar juntos y al que todos hay que enfrentar, tampoco son legales y tampoco se pueden volver a repetir en el Perú. Y yo creo que eso es un trabajo que se hace de manera propositiva, es decir, difundiendo la historia y no negando la verdad y asumiendo los errores en las decisiones que partidos políticos tomaron en algún momento, y no me refiero al mío, sino a partidos que tuvieron la decisión y lo que decidieron fue romper la ley. Entonces es bien complicado rompiendo la ley aplicarla, pero yo creo que es interesante como medida que se busquen algunas alternativas de solución a esto que ha pasado en el Perú, y es que como sufrimos todos tanto, ya no queremos ver, ya decimos pero hay todavía 16.000 desaparecidos, pues, hay todavía mujeres y hombres que están buscando a sus hijos, a sus esposos, que están esperando que en Cabitos se puedan abrir esas fosas y a ver si por ahí está, y que los médicos forenses hagan su trabajo rápido porque ya están los huesos y todavía no están los temas químicos que se necesitan para saber si ese hueso es de mi hijo, y poder enterrarlo y poder continuar con mi vida después de 20 años. Entonces, eso fue nuestra historia. Y si nosotros no la queremos conocer, si no llevamos a nuestros hijos a ver las fotos del museo en el Museo de la Nación, de la CDR, si no vamos y vemos también como muchos militares murieron y todavía no reciben su pensión y su seguro, y muchas viudas están reclamando que el Estado cumpla, vamos a repetir eso, y no podemos repetirlo. Totalmente de acuerdo. Quienes y digo quienes porque yo viví prácticamente, estuve en manos del MRTA en un determinado momento, secuestrado, sabemos lo que significa eso, ¿no? El dolor que significa, el temor, el miedo y todo lo demás, y ver cómo la gente moría en las calles con los coches bomba y todo eso es un recordatorio que hay que tenerlo presente. Obviamente que esta es una
una ley que va a generar más debate. Esto estamos claros, totalmente, congresista. Sí, lo que hay que poner es un límite a que no afecte la libertad de expresión y no afecte derechos fundamentales. Pero yo coincido plenamente con la congresista Marisol Perestello, porque recuerdo que hace poco un congresista de Fujimorismo me decía, ¿por qué no olvidan el pasado y miremos adelante? Es que no se puede olvidar, pues, tantos muertos, tanto derramamiento de sangre, ¿no? Y así como condenamos enérgicamente, ¿cómo no nos puede indignar? Nos llega a lo más profundo de nuestro ser humano el tema, por ejemplo, de Tarata, en lo que se puso un coche de bomba y se mató a gente indefensa, niños, adultos. Tampoco podemos olvidarnos de Barrios Altos. De Putis, de No Cayara. podemos, de Putis, de Cayara, de La Cantuta. No podemos olvidarnos de Uchurajay, claro, y en Uchurajay que afectó directamente a la prensa y que pues, hay mucho que despejar. Entonces, el Estado debe contestar a la violencia delincuencial, terrorista, con firmeza, pero no puede contestarle delincuencialmente. Entonces, el tema, por ejemplo, de Chavín de Huántar, hay que ser clarísimos. Nosotros felicitamos a quienes arriesgaron su vida y salvaron a quienes injustamente estaban detenidos. Pero se está investigando el posible asesinato de un terrorista detenido que estaba preso en manos de la policía y que supuestamente fue sustraído de ella. El Estado no puede ser terrorista. Entonces, que se investigue lo que tenga que investigarse. Vamos a otros temas que están en la agenda política a partir de la presentación del presidente del Consejo de Ministros. Que si bien no se abordó el asunto Conga, hoy día parece el escenario un poco más clarificado porque Newman se acaba de pronunciar en el sentido de que no ve propicia la oportunidad en este momento de desarrollar el proyecto, por lo que acabo de leer algunas declaraciones de sus representantes. A ambos la pregunta, es decir, ¿esa podría ser la solución temporal del problema, que Newman se repliegue un poco, o podría ser perjudicial? Ambos. A ver, la primera reflexión, ¿dónde estuvo el señor Santos, el señor Saavedra, cuando el gobierno anterior firmó el contrato? ¿Dónde estuvieron cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental? Y a nosotros nos dejaron un contrato vinculante y un estudio de impacto ambiental que también es vinculante. Este gobierno no podía decir irresponsablemente no va, porque nos sujetábamos a una serie de penalidades. Le hicimos retroceder a Newmont y logramos nuevos beneficios, casi $600 millones más de inversión de esta empresa. Pero lo que no podíamos decirles o hacer es cortar el proyecto, porque como Estado arriesgábamos las inversiones, afectábamos la credibilidad que el Perú había ganado, y esto nos podía sumir en una situación muy peligrosa, sobre todo en un mundo con una economía en crisis. Entonces, creo que de alguna manera la posición de Newman tranquiliza el tema y nos permite quizá generar nuevas condiciones de diálogo y de conversación para que este proyecto en algún momento sea viable con las precauciones ambientales del caso. Yo creo que es interesante ver cómo el Perú vamos entrando, y no me refiero a este gobierno, me refiero a los últimos años, y a este gobierno en particular ahora, vamos entrando a un momento distinto, en el cual quedan claras dos cosas. Primero, sin inversión no hay desarrollo. Eso es un primer tema. Y la inversión va a generar un trabajo que es la única forma justa de distribución de la riqueza. Entre tanto, tendremos que hacer algunas políticas públicas concretas porque hay un nivel de pobreza en el país que requiere contrapesos para que los chicos puedan tener un nivel que les permita competir en igualdad de condiciones. Entonces, si miramos el país a 20 años, tendremos que hacer estas políticas, estas becas 18, estas pensiones 65, que compensen desigualdades que tienen años en nuestro país y que no permiten que compitamos en igualdad de condiciones, pero apuntar a eso. Trabajo para que nosotros, los padres y madres de este país, podamos mantener a nuestros hijos, curarlos, sanarlos, y que el Estado se encargue de lo que originalmente era su chamba. Dame seguridad. Porque claro, uno cómo va a trabajar si no sabe si al hijo lo asaltan en la combi, le roban los cuadernos, lo botan para robarse la bicicleta, porque ya le roban el chupete al niño. Sí, ¿Cómo uno puede estar tranquilo si está pensando, ya no se despide como la abuelita, chao, nos vemos mañana si Dios quiere, ya Dios acá no tiene nada que ver, es chao, cuídate, ojalá que te salga y llegues a tu casa en las próximas 8 horas. Así no se puede vivir, con esa sensación de angustia permanente. Inseguridad, ¿no? Sientes un ruido arriba y ya no sabes si es un gato o es un ladrón. Eso no te permite una vida tranquila. Y además, con todos los problemas que hay,
y la falta de cultura de denuncia que hay, porque claro, te demoras horas, y si te demoras horas en ir a hacer una denuncia, ¿cómo chambeas? ¿Y cómo cocinas? ¿Y cómo atiendes a tus hijos? ¿Y cómo trabajas? Entonces, necesitamos ver un poco hacia adelante. Conga y las inversiones mineras, en general, Sauder Perú, necesitan saber que esa inversión es necesaria, que la vamos a promover, pero que tienen que respetar estándares mínimos de derechos humanos y respetos a medio ambiente. Pero que el Estado tiene que tener la fuerza de imponer las multas y las sanciones cuando hay derrames de petróleo, en el caso de Oxy, en lo que era Río Pastaza, Tigre y Corrientes, o cuando hay derrames de mercurio, como el que sucedió en su momento en Cajamarca, que impactan a una población que, claro, inmediatamente, ¿qué cosa ve? Ya no ve el Estado, porque el Estado pues, es una entelequia jurídica, ve a la empresa. Y si la empresa no genera mecanismos de empatía, si la empresa no hace que la población la sienta parte de ella, también hay una responsabilidad que corregir. O sea, yo Correcto. creo que esto que ha dicho... Esto que ha dicho en el marco de lo que es responsabilidad social, las empresas tienen que aproximarse a las comunidades. Exactamente. ¿No? Tratar de... Claro, y hay que añadir que Newman fue una empresa que no era el ejemplo de las empresas, ¿no? Claro. No le interesó el impacto ambiental, no le interesó el desarrollo social, incumplió sus obligaciones reiteradamente y generó desconfianza. Entonces, un tipo clarísimo, y el ejemplo está en Doberrán, ¿no? claro, entonces, y por eso a veces yo me pregunto, escuchando a Marisol, ¿qué hacen el PPC? Ya sabía. Porque es quizá es una congresista, una de las que tiene los mensajes más progresistas en el Congreso. Bueno, Entonces, acá está prácticamente el congresista Esa es la Carola doctrina social invitando a la cristiana, congresista señor. para que se integre al Partido Nacionalista o a Gana Perú. Pero no, bueno, ese es un debate político entre No, ustedes. es un gusto. Ese es un debate político nuestro, interno, ¿sí? Una pregunta para los congresistas. ¿Qué hacer en una situación como la que se está dando en estos momentos? Lamentablemente que ya tiene bastante tiempo, ¿no es cierto?, de no encontrar una solución al tema de Cajamarca con Gregorio Santos, que no quiere el diálogo. Sin embargo, vemos que los políticos cuando salen a cada momento dicen diálogo, todo esto es con diálogo, y tienen que conversar, y ahí está, pues, pero el señor no quiere conversar, ha hecho un paro dentro de otro paro, en pleno estado de emergencia. Entonces, está pensando de llamar, convocar gente, sacar firmas, y plantear una nueva constitución con miras al 2016. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay una persona tan cerrada, tan intransigente, ¿no es cierto?, y prácticamente yo pienso que el Estado, el gobierno dirá pues cómo soluciona esto, porque finalmente si se quiere conversar, él no quiere conversar, ya descalificó a los facilitadores y no quiere, simplemente no quiere, se ha entrampado esto de esta manera. ¿Qué hacemos? El primer reclamo de Gregorio Santos y su gente fue un nuevo estudio de impacto ambiental. Cuando luego de varios meses de diálogo, el último día casi 12 o 14 horas, se aceptó un nuevo estudio de impacto ambiental, Gregorio Santos agarró el lapicero para firmar el acta y recibió una llamada. De Saavedra. ¿No? Y pateó el tablero. Así es. Entonces, ya después salió el mensaje, ya no estudio de impacto ambiental, sino simplemente no va. Gregorio Santos quiere ser presidente de la República, y está en su derecho, pero lo que no puede hacer es confundir a la población, utilizar el sentir, que puede ser legítimo o no, pero aceptable en una democracia, una población, por el respeto al medio ambiente para sus fines político-partidarios. Ya curiosamente salió Saavedra hoy día a atacar a Gregorio Santos. Entre ellos están, que con el perdón del término, que se sacan la mugre. Lo que hay que entender es la posición del gobierno. Mire usted, Cajamarca, en esa zona hay casi 3 millones de metros cúbicos de agua, en su gran parte no apta para el consumo humano, porque son pozos sin venas o cavernas por dentro, y es agua emposada, alcalina. El gobierno le ofreció 12.000 millones de metros cúbicos de agua, es decir, 4 veces más, eran 3.000 millones. Le ofreció además no solo más agua, sino agua de mejor calidad, y adicionalmente le ofreció canales de irrigación a las distintas zonas, porque sucede que en Conga sobra el agua cuando llueve, pero cuando llueve nadie la necesita, pues si se riega con el agua de la lluvia, y cuando no llueve, pues falta agua. Además es un agua no apta para el consumo humano. Se les ofreció todo, pero ya, no, pues vieron que habían calado un sector de la población y querían desde ahí impulsar una candidatura política. Estos extremismos hacen daño. Esperemos que la actitud de Newman, que ya es más reflexiva,
nos brinde un espacio para seguir conversando y que la población se dé cuenta de estas posiciones, pues, que les interesa un comino el desarrollo de la patria y que quieren volver a la época de la dictadura del proletariado. Acaba de subrayar un espacio, es decir, ¿usted estaría de acuerdo con que efectivamente Newman le dé un espacio, un tiempo prudencial como para que se aquieten las aguas y se pueda reanudar el diálogo y ver mejores perspectivas del proyecto Conga? Bueno, en la práctica lo ha hecho, ¿no? Las declaraciones de hoy, digamos, lo evidencian, lo dice claramente. Vamos a crear un entorno que permita que el proyecto pase a una fase distinta. Pero se han comprometido a empezar por el embalse. O sea, a empezar por... Entonces ellos mismos están diciendo, vamos a hacer estos reservorios primero. Es decir, voy a primero demostrarte lo que te estoy diciendo que te voy a garantizar que es el agua. Una condición de buena fe, digamos. Yo creo que es una forma de reconocer que han metido la pata. O sea, creo que... A ver, el diálogo, es decirlo es bien fácil, ¿ah? Pero cuando hay que escuchar, pasa en el Congreso. A mí me cuesta hablar en el pleno horrible. Yo puedo venir acá y conversar con usted perfectamente. ¿Pero por qué me cuesta? Porque hay poca capacidad de escuchar. Y entonces, si no nos escuchamos, ¿cómo vamos a darnos cuenta que podemos estar equivocados? Puedo no haber visto un ángulo. Esa actitud se dio esa actitud se da en general. Uno dice, voy a conversar, pero lo que está haciendo es ir a decir lo que quiere. Y entonces, claro, esto supone una actitud. Yo voy a escuchar porque voy a encontrar puntos en común. Si nos focalizamos en lo que tenemos de diferente, se radicalizan las posiciones. Si nos focalizamos en lo que tenemos en común, y todos tenemos en común que queremos un Perú distinto, entonces podemos empezar a construir. ¿Qué pasa aquí? Señor Santos y el señor Saavedra tienen un proyecto personal. Quieren conseguir, que además eso funciona desde Didi Reinarás, quieren conseguir con el elevar la frustración, elevar la crítica, elevar las diferencias, agudizar las diferencias, un rédito político que no han conseguido con trabajo, que no han conseguido con esperanza. Eso cuesta más, pues. Es mucho más fácil exacerbar todo lo malo y hacerte renegar que decir, a ver, pues pensar algo bonito hoy. Ponerse de frente y tirar piedras. Claro, eso es más fácil. Entonces todos entramos, porque claro, todos tenemos frustración dentro, todos tenemos temores, todos tenemos miedos. Es mucho más difícil hablarte de esperanza, que es algo que requiere un esfuerzo, un doble esfuerzo. Claro. Entonces yo sí creo que es importante el diálogo, que sin eso no funciona, pero que el diálogo es escuchar y por supuesto pedir ser escuchado. Dos partes. Creo que hace bien Newman y en general las mineras y las empresas extractivas y las empresas petroleras en darse cuenta que tiene un costo económico no tener una licencia social. Ya si no lo hacen, digamos, por buena voluntad, simplemente por rentabilidad. Ya la banca mundial, Cuquín, no le da un centavo a una empresa que no tiene estándares de respeto ambientales y derechos humanos. Y no porque se hayan vuelto todo la madre Teresa. Hay que recordar que en los tratados que se han firmado de libre comercio, en el de la Unión Europea, por ejemplo, hay una cláusula que dice exactamente eso, ¿no? Pero el único contrato minero firmado por este gobierno importante es en mi tierra, en Ancash, en Pallasca. Y mire cómo está. Es un contrato en el que la comunidad es accionista, en el que trabajan de la mano con la empresa minera. No es un paraíso, pero mire, está acá trabajando, está funcionando felizmente bien. Está funcionando. Hay una relación, hay una concatenación entre capital, población y Estado que permite que avancemos. Espero que y medio ambiente. Y medio ambiente, porque bueno, en ese caso el Estado es el que tiene que fiscalizar, ¿no? Es un contrato ejemplo que debería en el futuro irradiarse a los nuevos contratos. Claro, ahora toquemos otro tema porque nos vaya a ganar el tiempo, congresistas. El asunto de que se está buscando hacer gestión pública eficaz, ¿no es cierto? Hay una propuesta y este es un gran debate porque forma parte de lo que muchos ciudadanos reclamamos, reforma del Estado. Es decir, el Estado Nacional le requiere una reforma profunda porque todavía estamos medio elefantiásicos, ¿no es cierto?, con el movimiento. ¿Qué opinan ambos? Bueno, yo creo un Estado chiquitito, eficiente. Chico, eficiente. Que garantice seguridad para en función de eso que se puedan generar trabajo y las condiciones y que por supuesto con el rédito de administración tributaria, una buena administración tributaria justa, de impuestos lo más bajitos que se pueda, con la mayor base tributaria, es decir, formalización que podamos. Con esas dos cosas, un Estado que pueda dar escuelas y salud eficiente. En este momento te aseguro que hay una cola gigante que podría estarnos escuchando en cualquier hospital del país, sobre todo con la huelga, pensando si la señora que es un mami se va a morir. ¿Por qué? Porque no va a recibir la medicina, porque los médicos están en huelga, porque no hay en ese momento camas, porque necesita buscar una vara para que la cambien del hospital Grau al hospital Rebagliati, pero no le corresponde, le toca el otro y entonces ahí no hay la especialidad que... Eso es el Perú. En este momento los peruanos y peruanas dicen, oye, esa cosa de la que tú me hablas, reforma del Estado,
¿cómo me va a arreglar a mi madre que se me está muriendo? Porque nada funciona. Entonces hay que pensar en que las políticas públicas tienen que tener valor público. Y tienen que tener valor público en la medida en que impacten. Hay una cosa que yo quiero reconocer del mensaje del presidente Ollanta, que muy poca gente ha ponderado, que es muy difícil, que es un indicador cualitativo. No voy a hacer 30 colegios, te voy a decir cuánto han aprendido los niños en función de esa infraestructura. Antes no se necesitaba un colegio ni carpetas, Platón les enseñaba al costado de un árbol a pensar. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Nosotros estamos acostumbrados a calificar la política pública en función de cuánto ha gastado, no en función de cuánto ha servido. Entonces vamos, y él ha dicho, dentro de todos sus mensajes y los miles de indicadores que dio uno, que yo quiero resaltar, en función de salud. Dijo, la percepción de la atención va a mejorar en un 40%. Primero es difícil medir la percepción, además es un reto. Es animarse a decir, dentro de 2 años, yo le voy a preguntar a 100 personas y el 60% me va a decir que se siente satisfecho. Hoy solamente el 20% se siente así. Si eso supone un concepto de atención, de calidad, de servicio ciudadano completamente distinto, de capacitación de un empleado público que sabe que su chamba es ahorrar, porque nos habríamos ahorrado 200 millones de soles, 200 millones, si hubiéramos aplicado políticas de coeficiencia. Congresista, aplicando ese concepto que usted acaba de expresar y seguramente lo comparte, congresista Otárola, nosotros en esta gestión de Radio Nacional hemos querido, justo Radio Nacional está prácticamente desapareciendo del escenario, siendo la primera radioemisora del Estado Nacional, y hemos aplicado más o menos esos conceptos, es decir, tratar de llegar a la gente con un lenguaje lleno de veracidad, con verdad, con pluralidad, y buscar que las cosas se muestren sin necesidad de gastar los millones, sino con una verdadera administración y una gestión pública correcta para que la gente sepa en qué se usa el dinero en una emisora que es de usted y de todos los peruanos. A ver, la percepción sí, pues a veces es más importante que la misma realidad, porque una percepción equivocada, como en Conga, puede generar graves conflictos. Pues si no se trata de echarle flores a nadie, pero tu presencia aquí demuestra el nuevo concepto que tiene el presidente Ollanta sobre el manejo de los medios del Estado. Yo me pregunto, en los últimos 30 años, ¿cuándo o 20 Radio Nacional ha tenido periodistas independientes en muy pocas oportunidades? ¿No? Y en el tema del Estado sí tengo algunas ligeras discrepancias con Marisol. Yo no creo en el Estado gendarme, policía para el orden interno y Fuerzas Armadas para defender las fronteras del neoliberalismo a ultranza. Yo creo en un Estado un poco más grande, un Estado que, por ejemplo, invierta en temas estratégicos. Petroperú es fundamental, ¿no? Le cuento un tema así hasta risible, y por qué queremos cambiar la Constitución y modificar ese obsoleto concepto de rol subsidiario del Estado. Sobre los 3.000 metros, ya la agricultura no es muy eficiente, es difícil generar proyectos agrícolas de exportación, por ejemplo. La gente hoy día vive en base al trueque, vive al consumo, y para ellos hay algo que es tan vital como el agua, tan importante como el agua: bajarle el costo de los insumos. Les das eso y de alguna manera tranquilizas a la población. Cuando este Estado ha querido hacerlo, han salido los empresarios y han dicho que no pueden. Nosotros no queríamos subvencionar, traer, por ejemplo, de Venezuela insumos a precio de costo y el Estado otorgárselos tampoco gratis a precio de costo. El Estado no ganaba, pero tampoco perdía, porque las subvenciones no son buenas, salvo en determinadas circunstancias, y entregárselo al campesino, y le estabas dando vida con el agua, ¿no? Salieron los empresarios de los insumos y dijeron, no, ese no es el rol subsidiario del Estado, porque aquí están las empresas. Al no poder cambiar la Constitución, nosotros creemos en algo importante: reinterpretar el concepto jurídico de subsidiariedad. Para nosotros el accionar subsidiario ya no es solo la intervención del Estado donde el sector privado no quiere intervenir, sino también en aquellos campos, en aquellos rubros en los que el sector privado, por su propia naturaleza, no puede cumplir un rol social. Y uno de esos temas es el de la inclusión social en todas sus aristas. Es un concepto que usted me imagino, en parte lo compra o lo... No, yo creo que eso es interesante, mira, porque cuando los políticos suelen eludir la discusión de estos temas que son trascendentes para mí, porque esto es hacer política en serio. ¿Dónde está la diferencia? Nosotros, en relación con la opción preferente por los más pobres, tenemos muchísimas coincidencias. O sea, el discurso probablemente de cómo resolver
resolver la situación de esos pobres es la gran diferencia. Y la gente tiene que saber en qué consiste para que pueda optar. Así que voy a tomarme la libertad de tratar de explicar esto que ha comentado Freddy desde mi perspectiva. Sí, claro. El rol subsidiario para mí es fundamental. Porque ¿qué significa ese rol subsidiario? Que no haga el grande, y me refiero al Estado, lo que puede hacer el chico. Que no haga el Estado lo que puede hacer el gobierno local, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces generas un centralismo que se ha trasladado de Lima a las capitales de región. Pues exactamente lo mismo. Por eso es que los cánon no tienen ningún efecto en la zona del impacto minero, porque la región es la que decide dónde va la plata. Entonces, por ejemplo, en el canon petrolero, la plata que se genera por los ríos Pastaza, Tigre y Corrientes no se utiliza en las zonas afectadas. Entonces, tienes un Nuevo Jerusalén que tiene 40 años de contaminación, una empresa Pluspetrol que ha cargado la contaminación de Petroperú, que no fue capaz de superar esos pasivos ambientales y que no los identificó y que tienen 40 años. Y Pluspetrol tiene, mira, yo he ido a las postas médicas de Pluspetrol, no del Estado, de Pluspetrol, que trata de tener una mejor relación con los indígenas, pero evidentemente también Pluspetrol ha cometido errores, entonces tiene que asumir las consecuencias y se les ha puesto las multas por los pasivos ambientales. ¿Qué cosa es el rol subsidiario del Estado? Es que si el gobierno local no lo puede hacer, entonces yo lo ayudo, yo lo subsidio. Y cuando ya decididamente ni con eso puedo hacer, yo lo suplo. Por eso hay dos principios: el de subsidiariedad, que no haga el grande, lo que puede hacer el chico, y el de supletoriedad. Si tú no puedes, lo hago yo. Claro. Así que sí es posible, Freddy, que en los lugares a donde no es rentable poner agua, el Estado ponga el agua. Lo que no podemos hacer es volver a crear esas empresas de Petroperú, donde un montón de gente. Y no hablo de este gobierno ni hablo de ninguno. Porque los ladrones son ladrones, no pertenecen a un partido político, son ladrones, tienen que estar en la cárcel. Y eso tenemos que estar todos juntos.